Viene con nosotros la doctora Valeria Berdolini, abogada española e integrante de la Caravana Internacional de Juristas, quien nos hablará sobre el carácter vinculante del Acuerdo de Paz. La Caravana Internacional de Juristas está conformada por 20 abogados internacionales, expertos en derechos humanos, quienes viajan a Colombia con el objetivo de verificar la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente abogados y juristas, a través de diversas visitas en terreno con organizaciones, víctimas y autoridades de 5 regiones del país. Con ocasión de la implementación del Acuerdo de Paz y la ola de violencia generalizada y sistematizada contra defensores y defensoras de derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz, desde el 1 de septiembre la caravana ha realizado su misión en Colombia para abogar por la protección de abogados y defensoras de derechos humanos. Sin más, y por su importante labor e incidencia en nuestro país, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Valeria Berdolini, abogada española. Italiana, por favor, olviden lo español. No, muchísimas gracias por la invitación, los agradezco muchísimo de ser aquí. Soy italiana, entonces disculpe por mi castellano, y soy una jurista, una investigadora de la Universidad de Milán, aquí con la Caravana de los Juristas Internacionales. Los agradezco otra vez por todo lo que aprendí en estos días en Colombia y por la lucha que desde 40 años el CAJAR sigue haciendo, hoy más que antes tan necesarias, por las amenazas que siguen y por las palabras que escuché en estos días. Estuve en el Santander, en el norte de Santander, escuchando palabras sobre el Catatumbo, donde los defensores de los derechos humanos son tratados como enemigos. Y esto es una herida más fuerte por una persona que estudia el derecho y escucha el derecho como estrategia de libertad. Hoy intentaré hacer una ponencia pequeña sobre qué significa la paz y cuáles son los vínculos de la paz y por qué tenemos que seguir hablando de paz. Hay una contradicción, pues, entre palabras de amenazas y un proceso de paz que está cumpliendo sus segundo año. No sé, no creo. Creo que tenemos que acordar qué significa paz y por qué es necesario y fundamental seguir un proceso de paz y descansar el conflicto. Hans Kelsen escribía que hay verdades de por sí evidentes que se hace necesario proclamarlas repetidamente para evitar que terminen en olvido. La verdad es que la guerra es un asesinato en masa, la mayor desgracia de nuestra cultura, y alcanzar la paz debe ser nuestro principal objetivo político. La paz es la principal condición que Hobbes pone en el contrato social. La terminación de la guerra, el principio de la paz, es el principio necesario para la democracia. Pero hay que acabarla. Es un proceso. Luigi Ferrajoli decía que los derechos fundamentales son contramayoritarios y que la actuación es un deber de obligación y de un obligatorio cumplimiento, incluso contra la voluntad de la mayoría. Entonces, no tenemos que discutir si hay razones por la paz. La paz es un objetivo fundamental para la vida civil aquí. Pero en el medio hay un conflicto, hay una memoria del conflicto y hay una sufriencia que sigue. Es muy difícil hacer una renuncia a someter parte de la justicia en un proceso de acuerdo y de pacificación. El antropólogo Terradas decía que la vindicta es una suspensión del sistema democrático y creo que el conflicto se queda en el marco de la vindicta y por eso para salir de la vindicta hay dos soluciones, el juicio y la vindicación o el perdón. En este marco se pone la construcción de una justicia transicional y de una restauración. Es un marco muy fuerte porque pide a todos un esfuerzo tan grande y lo más lo pide a las víctimas, porque son las víctimas que tienen que buscar el perdón, que encontrar el perdón en su camino de sufrencia. Pero al mismo tiempo
Este pasaje es necesario para lograr una verdad condivisa y una memoria condivisa en este país. Hay un otro nivel, que es el nivel tan difícil a lograr, que es el nivel de la responsabilidad del Estado. Porque el Estado tiene dos responsabilidades. La primera es una responsabilidad sobre el pasado, porque el Estado no había protegido a sus ciudadanos en los años del conflicto. Y tiene una responsabilidad más fuerte sobre el presente y el futuro para garantizar el nunca más o porque no se repita, como es el hashtag de este encuentro, pero más porque hay que garantizar que también las partes del Estado sean juzgadas para la jurisdicción de la paz. Entonces el Estado debe emitir sus responsabilidades en este pasaje. Y creo que hay que ponerse la pregunta de cómo se puede hacer. Hay dos niveles. El primero es el nivel que la justicia no debe ser parcial, no debe ser una justicia de los vencedores. No puede ser una justicia de los vencedores dejando solamente a una parte del conflicto las responsabilidades sobre lo que se pasó. Entonces, todas las componentes del Estado están llamadas a hablar, están llamadas a responder a esta pregunta sobre la memoria y sobre lo que se pasó. En segundo lado, podemos ver o contra lo que decía Ferrajoli. Entonces, si es verdad que la paz es un derecho sobre todos, es fundamental construir otra vez la confianza de los ciudadanos entre los estados, logrando todos los otros derechos fundamentales. Lo que falta en los lugares donde estuvimos es la protección de todos los derechos, no simplemente los derechos conectados con el conflicto. Hablo de los derechos a la tierra, hablo de los derechos económicos y sociales, hablo de las cuestiones de desigualdad tan fuerte en este país. Entonces, solo logrando estos derechos, los ciudadanos pueden tener bastante confianza en el Estado y aceptar un proceso que involucra a todas las partes de la ciudadanía. Si faltan los otros derechos, el proceso de paz no será eficaz, porque los vínculos son vínculos que tocan todas las partes. Porque lo que se pasó, bueno, ¿cómo puede un ciudadano tener confianza si ha encontrado tan sufrencia en su vida? Una sufrencia y si el Estado no ha hecho lo que debe hacer, entonces proteger la seguridad de los ciudadanos. Bueno, con las palabras de Alessandro Baratta, puedo decir que aquí seguir buscando un derecho a la seguridad no ha trabajado muy bien. Pero si buscamos una seguridad de los derechos, podemos también proseguir en un camino de paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Valeria Berdolini y a la doctora Soraya Gutiérrez. Bueno, síganos en redes sociales, estamos por el Twitter CCajar, en Facebook Colectivo de Abogados y en Instagram cajar.colombia. Hoy estamos con el numeral Cajar 40 años. Vamos a iniciar entonces el primer panel, construcción de múltiples miradas hacia el horizonte común, en el cual se abordarán los retos actuales de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Para ello contamos con la participación de los panelistas provenientes de diferentes sectores. A medida que los vamos llamando, los invitamos, vayan pasando aquí a nuestro panel central. Entonces, es un gusto para mí saludar al señor Alessandro Preti, coordinador de Construcción de Paz y Desarrollo del PNUD y jefe de la Unidad de Reincorporación de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la ONU en Colombia. Doctor Alessandro, buenas tardes, bienvenido. A continuación, quisiera llamar al doctor Antonio García, consejero político de la Embajada de la Unión Europea en Colombia. Bienvenido, doctor Antonio. Quisiera llamar también a Silvia Berrocal, víctima de la masacre de La Chinita. Fuerte aplauso para ella, por favor.
Ok, tuvo un pequeño problema y no pudo. Janet Bautista, víctima de la desaparición forzada y directora de la Fundación Nidia Erika Bautista. Bien. Bien, entonces a continuación damos la palabra. No. Ah, claro, por favor, a nuestro moderador, claro que sí, Reinaldo Villalba Vargas, abogado del colectivo José Alvear Restrepo, quien modera el panel. Fuerte aplauso para el doctor Reinaldo Villalba. Pues como quieres, es que sean como las manos libres. Bueno, Hola. buenas tardes, todas y todos. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, todas y todos. Muchas gracias por participar en los 40 años del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Mi nombre es Reinaldo Villalba, soy integrante del colectivo de abogados y tenemos a dos panelistas. Quiero decir que también habíamos invitado a un representante de la Presidencia de la República. Nos dijeron que no podían porque tenían problemas de agenda. Nos resulta extraño, dado que son tantos funcionarios en la dependencia de la Presidencia, y sin embargo no hubo alguien que pudiera estar presente en este importante panel. Así las cosas, tenemos al señor Alessandro Preti, jefe de la Unidad de Reincorporación de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, Naciones Unidas en Colombia, y tenemos al señor García, Antonio García, consejero político de la Embajada de la Unión Europea a Colombia, a quienes les vamos a dar la palabra. Sin embargo, la idea es que sea un poco conversado, entonces va a venir por lo menos dos preguntas. La primera sería un pequeño balance sobre el proceso de paz, hablando principalmente de los obstáculos y los logros. Y luego vendrá una segunda pregunta, para que no lo digan todo en la primera, consistente en cuáles consideran ustedes son los retos principales en el próximo futuro y cuáles las propuestas para conseguir las metas que debemos proponernos para construir paz, para que se cumplan los acuerdos y para hacer las reformas democráticas que este país necesita. Así las cosas, entonces les doy la palabra para que ustedes en 5 minutos o algo más puedan responder esta primera pregunta, que repito, sería un pequeño balance, pero haciendo énfasis en obstáculos y logros. Luego miraremos qué hay que hacer. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, un placer estar con ustedes, un reconocimiento muy especial, me siento hasta emocionado y honrado de poder participar a los 40 años del colectivo de abogados. Yo tengo una enorme admiración y reconocimiento al trabajo del colectivo en particular, pero en general de las organizaciones de derechos humanos y de todos los líderes y lideresas sociales que están luchando por la vida y por la paz y están constantemente bajo amenazas. En ese sentido le llevo también el saludo del jefe de misión Jean Arnaud, que me recomendó que estuviera aquí, y también del coordinador residente de Naciones Unidas, Martín Santiago. Con respecto, bueno, la primera parte de la pregunta, con respecto al balance, bueno, yo creo que en general a veces sorprende un poquito ver la diferencia que hay entre la opinión de la comunidad internacional sobre el proceso de paz, que generalmente es positiva en términos de la importancia histórica que tiene la firma del acuerdo en general, aunque sabemos que necesitamos también una paz completa, también con el ELN,
pero en general, digamos, hay casi una emoción internacional alrededor de la firma de la paz y desde Naciones Unidas siempre lo hemos visto y lo hemos defendido, este proceso como un proceso que hay que proteger porque representa una luz de esperanza para este país después de más de 50 años de guerra y para el mundo en un contexto de crisis y de conflictos internacionales. Pero sorprende un poquito la dicotomía entre esta esperanza que representa para la comunidad internacional y la realidad a veces interna del país frente al proceso en relación a veces, bueno, no solo a la oposición a veces al proceso, pero también, es cierto, al escepticismo que hay alrededor del proceso y a veces también a la misma frustración que a veces es legítima. Lo que podemos decir desde Naciones Unidas es que mantenemos nuestro total compromiso, digamos, a acompañar este proceso de implementación en particular y con todas las diferentes formas de acompañamiento. Creo que lo más importante es el acompañamiento político. En ese sentido, el hecho que haya una misión respaldada por un mandato que deriva del Consejo de Seguridad es un hecho significativo, que creo que como ustedes pueden aprovechar, en el sentido que el Consejo de Seguridad es el órgano principal de Naciones Unidas en materia de paz y seguridad, el hecho que tenga los ojos puestos, aunque lamentablemente solo sobre una parte de los acuerdos, porque este ha sido el mandato, el tema de reincorporación y el tema de seguridad de las comunidades, son temas importantes, pero no es todo el acuerdo. Sobre esto hay un mandato de verificación, sobre el cual nosotros queremos ejercer toda la fuerza de un mandato político y el hecho de responder al Consejo de Seguridad. Ustedes saben que el secretario general ha visitado el país, es una forma de manifestar también su interés, su respaldo, así como todos los embajadores del Consejo de Seguridad han visitado recientemente el país. También a esto le agregamos el acompañamiento técnico y financiero, sobre todo esto de parte de las agencias. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 10 años también como coordinador del área de paz del PNUD y puedo, digamos, ser testigo del interés y del acompañamiento que todas las agencias, en particular a ONU Derechos Humanos, el PNUD y otras muy atentas a la temática, en particular de derechos humanos y de desarrollo, quieren ofrecer a este país. Y creo que esto se manifiesta no solo con, digamos, nuestra presencia a nivel nacional, sino que sobre todo la presencia a nivel territorial. Entonces, esta es, digamos, la fuerza de la misión, la fuerza de las agencias, la fuerza que ustedes pueden aprovechar, es que nosotros queremos estar al lado de las comunidades y de los territorios más abandonados, más excluidos y más afectados por el conflicto. En ese sentido, para hablar un poco de los retos, es cierto, por un lado quiero decir que no podemos desconocer la importancia que significa. A veces no lo reconocen las personas de las élites o que no han sido afectadas directamente últimamente por los efectos del conflicto, pero el hecho, yo me refiero a las ventajas y lo que ha pasado en los territorios, aunque hay dificultades enormes que después hablaremos, pero en general yo pienso que como balance tenemos que reconocer que salvar vidas humanas y la posibilidad también de no vivir en la zozobra, en el terror, es muy significativo. Tal vez esto lo entienden más las víctimas. Veo aquí a Jessica, que tuvo el honor de acompañarla en una de las visitas en La Habana. Creo que de alguna manera ahí ha habido un mensaje contundente, ¿no?, de las víctimas, que decía que para ellas la mejor forma de no repetición es que efectivamente, la mejor garantía de no repetición es que no vuelva a la guerra. Entonces, en ese sentido tenemos que respaldar todos unidos el proceso de paz. Ahora, sintetizando, porque no hay mucho tiempo, pero los dos grandes retos que yo veo que todavía son como los puntos más incumplidos, pienso que son esencialmente dos aspectos. Uno es, bueno, nosotros, la visión de Naciones Unidas es que la paz no es solo ausencia de guerra, entonces que hay una diferencia entre lo que es el proceso de hacer las paces y de construir la paz. Entonces nosotros no pensamos que sea suficiente la firma de un acuerdo y simplemente la entrega de armas, aunque hemos sido testigos que este proceso de desarme o de dejación de armas ha sido un compromiso cumplido. Pero no es suficiente, digamos, ver esta dimensión negativa de la paz negativa, sino que lo que queremos todos es la paz positiva, la transformación de las conflictividades y la superación
de la violencia no solo directa, sino que también la violencia estructural, la violencia cultural. Ahora se escucha mejor. Entonces, creo que los dos grandes retos, para concluir, son lo que no se ha cumplido, en mi opinión, es la paz territorial, porque ha habido retórica sobre la paz territorial, pero no práctica. Después del desarme no ha llegado el Estado a los territorios han sido ocupados por otros grupos armados. Yo no entiendo que tenía que llegar el Estado solo como fuerza pública, sino que tenía que construirse el Estado con los territorios en términos sobre todo de Estado social de derecho. Me refiero, digamos, al desarrollo, a los bienes, a los servicios y a todos los derechos humanos, que es la otra dimensión que, en mi opinión, queda incumplida, que es la paz con derechos, es decir, la paz en el sentido de pleno cumplimiento, primero del derecho a la vida, porque al final la preocupación principal es que se siguen matando a líderes y asesinando a defensores de derechos humanos. Y segundo, de los derechos económicos, sociales y culturales, que al final están muy vinculados a las causas estructurales del conflicto, el gran tema de la desigualdad. Veo que a Colombia le interesa mucho entrar en la OECD o en el primer mundo, así, pero que sigue con indicadores de desigualdad social y económica impresionantemente negativos. Tal vez hay algún avance en indicadores de pobreza, pero no hay ningún avance en los últimos años en relación a la temática de la desigualdad. Entonces, para mí sigue siendo uno de los retos principales si uno quiere ver la temática de las causas estructurales y históricas del conflicto, y me refiero a las diferentes dimensiones: desigualdad social, económica, también territorial, y también todo el tema de la igualdad de género, ¿no? Y también el tema étnico, que son dimensiones fundamentales para la construcción de una paz positiva. Ahí me quedaría con esta introducción. Agradezco mucho su presentación en primer momento, señor Alessandro Preti. Anuncio que nos acompaña Janet Bautista. Ella es hermana de una persona desaparecida, su hermana Nidia Erika. Al mismo tiempo es la directora de la Fundación Nidia Erika Bautista. Estamos trabajando una pregunta consistente en cuál es el balance del proceso de paz, como cuáles los obstáculos, cuáles los logros, en primer momento. Luego vendrá una segunda pregunta, hablando de retos y propuestas, y podrás hacer, por supuesto, todo el énfasis que quieras también en el tema de la Unidad Nacional de Búsqueda, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bueno, entonces, dicho esto, le corresponde el turno al señor Antonio García, de la Embajada de Unión Europea. Muy buenas tardes y muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones al colectivo en su 40 aniversario, y muchas gracias por contar con nosotros en el día de hoy. Yo, retomando un poquito lo que decía mi colega del PNUD, quería señalar que desde la Unión, bueno, en primer lugar, la Unión Europea tiene una vinculación un poco especial con el proceso de paz en Colombia y en general con los procesos de paz que procuramos apoyar en el mundo, porque la Unión Europea es en sí, y así la concebimos varias décadas después de que comenzara, como un proyecto de paz. Todos conocen nuestra historia, que es una historia que nace del conflicto, pero que es una historia en el fondo de paz, con lo cual sentimos una gran cercanía al proceso de paz en Colombia. Lo hemos acompañado y lo seguiremos acompañando, porque, como decía, es una expresión de lo que nosotros sentimos también como un proyecto de paz común con el que es la Unión Europea, ¿no? Y como decía Alessandro, desde la Unión Europea se percibe el proceso de paz en Colombia como un caso de éxito. Yo sé que decirlo así en términos tan generales puede sonar a lo mejor un poco presuntuoso, simplista, pero esa es la realidad que se percibe desde Europa, donde también hay mucha conciencia de los desafíos de los que ahora hablaremos, pero yo sí quisiera trasladarles que desde allí se ha venido siguiendo con mucho interés
hay una unanimidad entre los Estados miembros y yo diría que entre la opinión pública europea de apoyar el proceso de paz en Colombia y se percibe en términos muy positivos, ¿no? En cuanto al balance que nosotros hacemos del proceso, comenzando por los logros, pues yo creo que los logros están ahí de manera bastante evidente, ¿no? La desmovilización que además Naciones Unidas acompañó, la desmovilización y el desarme han sido exitosos, la transformación en partido político de las FARC, en fin, es un proceso que poco a poco y de hito en hito ha ido consolidando una serie de cosas que pues sobre el papel muchos creían que no iban a ser posibles o que no iban a ser o que iban a presentar muchísimas más aristas de las que han presentado, ¿no? Yo añadiría, aparte de los logros, digamos, más tangibles, un logro que quizá a veces nos cuesta percibir, ¿no? Pero el hecho de que el acuerdo de paz, yo creo que, aparte de los diálogos improbables que ha generado, como decían hace poco un grupo que participaba en estos diálogos, ha generado un clima y yo diría que un ambiente en Colombia en la que hay unas conversaciones que habrían sido impensables hace tiempo, y aunque es verdad que se habla de la polarización de la opinión pública, etcétera, lo cierto es que si uno mira el ambiente que se respira en las conversaciones y yo diría que en la sociedad colombiana pues hay también un gran elemento de tolerancia y de construcción de paz de verdad en la sociedad colombiana, ¿no? En cuanto a los logros, yo también quisiera resaltar que, como suele decir el defensor del pueblo, la implementación de la paz es cuestión de años, de décadas incluso, ¿no? Y llevamos pues apenas 2 años en la implementación de un acuerdo que es muy ambicioso, muy complejo, muy amplio, y que las propias instituciones que se han encargado de medir un poco esa implementación pues dan una imagen bastante positiva. Hace poco el Instituto Kroc, que presentaba su último informe, si bien destacaba también una serie de retrasos, de desafíos, de problemas, pero en realidad lo que venía a decir era que este era un proceso de paz que en el momento actual presentaba un grado de implementación como no había presentado ningún otro en la historia reciente, ¿no? Entonces, yo creo que debemos empezar por ahí, siendo conscientes de la talla histórica del proceso de paz. Dicho esto, obviamente hay desafíos, como no, Alessandro ha apuntado algunos. Por supuesto, la paz territorial, que tiene muchos componentes, el de los líderes y defensores de derechos humanos para la Unión Europea, pues es especialmente importante, y esta semana lo recordábamos en los premios nacionales a los defensores. Muchos de ellos han sufrido en sus propias organizaciones y en sus propios entornos este horror que es el de los ataques y los asesinatos de defensores y defensoras. Esa es una expresión muy desgarradora de los desafíos que tiene la paz territorial. Yo añadiría la consecución de la reincorporación. Aquí tú sabes más que yo de ese tema. La Unión Europea saben que es acompañante del acuerdo de paz en el punto de reincorporación. Y yo creo que aunque hay buenas experiencias, y esta semana, no sé si lo han podido ver, pero despedíamos en el aeropuerto a una serie de estudiantes de medicina que eran todos pues familiares de excombatientes, incluso un expolicía, personas de zonas de conflicto que van a Cuba a estudiar medicina, apoyados en parte por la comunidad internacional. Experiencias como estas a nosotros nos animan mucho a pensar que la reincorporación, que es verdad que ha tenido sus desafíos, sus
sus lentitudes, etcétera, pero tiene experiencias que verdaderamente sirven para un genuino reencuentro y una genuina reincorporación, ¿no? Pero en cuanto a los desafíos, aparte de los que ya mencioné, y teniendo aquí, por supuesto, a una muy importante representante de las víctimas, yo creo que el desafío son las víctimas, ¿no? Lo han sido durante todo el proceso. Este proceso es para ellas, y ahora empieza una fase de justicia transicional, de verdad, justicia y reparación, con la puesta en funcionamiento de las 3 instituciones que se van a encargar de esta tarea titánica, diría yo, y muy delicada y muy importante, pero que tiene en el centro, siempre se dice, pero es cierto y es lo que debe ser, tiene en el centro a las víctimas, y para la Unión Europea es lo que debe ser. Por tanto, yo creo que ahora pues quizá el desafío y la deuda y lo que tenemos que trabajar en la implementación del acuerdo de paz es sobre todo por las víctimas, ¿no? Muchas gracias, señor Antonio García, de la Unión Europea. Entonces, doy la palabra a Janet Bautista, y le repito pues que la idea es hacer un brevísimo balance, más bien resaltando los obstáculos, las dificultades y, por supuesto, lo que se ha conseguido, lo que han sido los logros. En una segunda parte y en otro turno, la idea es hablar de retos y propuestas, más otro par de interrogantes que tengo preparados para quienes nos acompañan acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al colectivo José Alvear. Me siento muy honrada de estar acompañada por la Unión Europea y por el Programa de Naciones Unidas. Una felicitación y un abrazo fraterno muy grande al José Alvear, que ha dejado una semilla importantísima. Sin ustedes, este país no sería el que hoy es. Gracias por tanto sacrificio, por tanto amor por las víctimas, por tanta convicción y por todo lo que han hecho para acompañarnos. Siempre hemos encontrado en ustedes la mano compañera, la palabra amiga, y en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y gracias a todos por estar aquí acompañando al José Alvear en un momento histórico del inicio de la transición a la paz, cuando justamente los líderes sociales, las lideresas, los defensores de derechos humanos estamos tan condolidos por las muertes de cada día de los compañeros y compañeras en el territorio, algo que nosotros no hubiéramos querido que se repitiera nunca más. Y digamos, creo yo, uno de los primeros obstáculos en el balance de la implementación del proceso de paz, que todavía el Estado sea tan débil que no sea capaz de proteger a los líderes y lideresas y a los defensores y defensoras de derechos humanos. Eso no habla bien del Estado. Un Estado fuerte es el que es capaz de proteger, el que puede controlar los actores armados en los territorios, el que puede incidir en que la vida cotidiana de la gente no esté tan militarizada como lo está hoy en día en los territorios. Nosotros fuimos a Cuba, particularmente en la primera delegación, también en la lista que hizo el PNUD en aquella época, con mucha esperanza, con muchísima esperanza, con muchísimo dolor, pero también con la esperanza de que nuestras propuestas fueran escuchadas. Teníamos el sueño de ir, de decirle en la cara a los actores de los crímenes de lesa humanidad todo el daño que habían hecho, pero por encima del dolor, cómo lo habíamos transformado en lucha y en un aporte ético a esta sociedad. Y nos fuimos con las propuestas debajo del brazo,
para que se supiera que no solamente éramos objetos de la violencia, sino sujetas sociales y políticas que no nos habían logrado cortar las alas a pesar de los miles de intentos que durante años se han hecho para que no volemos con la capacidad de amar que tenemos a nuestros seres queridos, los desaparecidos, pero también a todo este país que queremos dejarle a nuestros hijos sin desapariciones forzadas, sin ejecuciones sumarias, con defensores de derechos humanos que pueden opinar y expresarse libremente y luchar libremente por los derechos humanos. Yo creo que hubo muchos logros en los diálogos de paz gobierno-FARC, haber establecido mecanismos para que se esclarezca la verdad, mecanismos para que se establezca la justicia y para la reparación. El acuerdo sobre lo agrario es muy importante, sobre la participación política, todo lo que está escrito en el papel, en la creación de un mecanismo para investigar el paramilitarismo y para que se finalizara esta práctica. Todo eso es muy vanguardista en el mundo y tiene toda la razón el representante de la Unión Europea, Antonio, cuando dice que la comunidad internacional le apostó a ese proceso de paz, y lo que quedó en el acuerdo fue muy importante. Pero contrastando el papel con la práctica, tenemos que decir que lo que se ha empezado a implementar tiene bastantes retos y desafíos, ha tenido bastantes obstáculos. Un primer obstáculo, el mismo plebiscito, y todo lo que en el imaginario social se implantó por quienes no querían que se ganara el plebiscito, todo lo que se tergiversó del verdadero contenido social del acuerdo de paz, los argumentos de la ideología de género que distorsionaron totalmente el trabajo que hicieron las mujeres para poner en primera línea no solamente la violencia contra la mujer, sino las propuestas sobre el género necesarias y como punto transversal en cada punto. Y después la legislación de esos acuerdos que se tenían que aterrizar a través del Congreso de la República, que también donde se convirtieron en una piñata los proyectos de ley y donde incidieron muy negativamente los intereses políticos, económicos de muchos representantes y senadores que no estaban convencidos y que aprovecharon ese escenario para recortar lo que ya se había pactado. Eso le hizo mucho daño. En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente la cuestión de los terceros civiles, donde no quedó una obligación de oficio de investigarnos, sino una voluntariedad de presentarse, especialmente en lo que está referido a quienes financiaron, promovieron política y de otras maneras. El paramilitarismo es un golpe grande porque el paramilitarismo le ha hecho muchísimo daño a este país, ha afectado grandemente el Estado de Derecho y ha evitado que sea el Estado el que canalice la fuerza, la inteligencia y el respeto de los derechos humanos. Desde la perspectiva de las víctimas, uno de los grandes desafíos es la participación. Nosotros tenemos que decir, como familiares de desaparecidos, que la participación ha sido muy precaria después de la firma del Acuerdo 062. Pero primero quisiera decir que los agentes del Estado no cumplieron con ese acuerdo firmado en octubre de 2015 con el objetivo de ganar confianza entre las partes
en el que se estableció que cada una de las partes, gobierno y FARC, entregaría información sobre los desaparecidos, no se cumplió. Las FARC, por su parte, entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja más de 35 casos de ubicación de desaparecidos, más no así el Ministerio de Defensa, que estuvo en la mesa humanitaria nombrada por el Acuerdo de Paz, donde la Fundación Lidia Erika Bautista, de la cual soy directora, fue designada allí también. Allí no se sintieron eludidos en su responsabilidad de decir dónde estaban nuestros seres queridos, a pesar de que nosotros entregamos tan pronto se firmó el acuerdo un listado de 369 víctimas con mesa de trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación Colombia-Europa. Eso no es bueno, no es bueno para una democracia, no es bueno que se oculte el paradero de los desaparecidos, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué por el que luchamos cada día. Porque nosotras estamos convencidas que un país con desaparecidos o una paz con desaparecidos no es una paz real y se sigue desapareciendo, y ese es un obstáculo grande. El caso de Yanira Guerrero en el Putumayo es desgarrador, es muy diciente de lo que significa para una mujer que es lideresa, para una comunidad de mujeres que luchan por los derechos económicos, sociales y culturales, por los derechos civiles y políticos, por erradicar el machismo, por erradicar la violencia contra la mujer, en un caso donde están involucrados los agentes del Estado. Claramente, nosotros somos la parte civil del caso y nos aterra ver la colusión entre los nuevos grupos paramilitares y la policía y los agentes del Estado, en este caso a la luz de todo el mundo. Digamos que para nosotros no es una sorpresa que se esté repitiendo la historia de Guatemala y El Salvador en Colombia, que los índices de violencia contra las niñas y las mujeres hayan aumentado, que hayan aumentado los feminicidios, como aumentaron allá, justamente en el inicio de la transición. Como investigadora de Amnistía Internacional de los casos de mujeres desaparecidas y niñas en Guatemala, yo tuve que entrevistar niñas desde los 5 años en adelante en el posacuerdo, y las mujeres siempre somos las más vulnerables en la transición, y allí lo vimos con nuestros ojos y me duele verlo aquí. No quería que eso sucediera, no quería verlo, pero es la realidad y es una parte de la precariedad durante la implementación de los acuerdos, esa debilidad del Estado también para proteger a las mujeres. Tengo que decir que estamos apostándole a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que haya justicia, estamos apostándole a llevar 500 casos a la Comisión de la Verdad, como están apostando muchas organizaciones de víctimas. Venimos trabajando desde hace muchos años con muchas organizaciones para llevar allí la verdad que hemos descubierto, que hemos trabajado, que hemos investigado, para reivindicar las experiencias de resiliencia, de resistencia que hemos tenido, que es un punto muy importante de esta Comisión de la Verdad, y que esperamos que dignifique a las víctimas. Pero tememos que va a haber mucha impunidad. El hecho de que la Fiscalía General de la Nación haya entregado solamente casos de las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz, yo le he preguntado a los fiscales de la unidad de investigación cuántos casos de desaparición forzada le ha entregado la Fiscalía a la jurisdicción, y me han dicho que ninguno. Y eso es discriminación, eso es discriminación. La desaparición forzada, como otros crímenes, está imbuido de una profunda discriminación contra las mujeres, que son las que reclamamos justicia, contra los afrodescendientes, contra los indígenas que sufren, digamos, las desapariciones forzadas de una manera distinta.
Tengo que decir que el acompañamiento de la comunidad internacional ha sido supremamente importante y sigue siendo vital para que esto siga adelante. Nosotros estamos dispuestos a darlo todo y dispuestas a seguir trabajando para el nunca más, para la no repetición, y necesitamos su compañía, necesitamos su apoyo, sobre todo con la elección de este gobierno. El miedo es grande en los territorios. El miedo es grande en los territorios, aunque nuestra palabra sea resistencia. Hemos resistido en contextos muy parecidos a este y seguiremos resistiendo, no como con un sentido mesiánico, no queremos ser mesías, pero sí hay miedo en los territorios, la gente tiene miedo de hablar del caso de su desaparecido, de documentarlo, porque en la esquina está el victimario que ya fue liberado de otro proceso de justicia transicional como el de la Ley de Justicia y Paz. Necesitamos darle confianza a esa gente para que confíe en los mecanismos de justicia transicional y ojalá podamos hacer el cambio y tener el derecho a reír, a cantar y a encontrar respuestas. Gracias. Bueno. Gracias, Janet. Que sea la ocasión para recordar que el acuerdo de paz y lo más progresista que encontramos en materia de víctimas y de derechos no solamente fue iniciativa de quienes estaban sentados en la mesa como partes, sino que allí jugaron un papel fundamental las víctimas y sus organizaciones. Y para no ir tan lejos, solamente la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas no fuera hoy una realidad, con todos los problemas que tiene aún, sí las organizaciones de víctimas y especialmente las que concentran su trabajo, sus esfuerzos, sus energías, como la Fundación Edith Erika, por ejemplo, que lo dieron todo en La Habana y que fueron allí a exigir avances en esta materia, no me cabe la menor duda de que esta unidad existe porque las víctimas allí fueron a exigirlo. En este punto lo que yo encuentro es que yo les dije de qué íbamos a hablar y les hablé de 2 puntos, pero todas las 3 personas que están aquí invitadas nos hablaron me abordaron la primera y la segunda pregunta y me metieron en problemas y ahora qué hago con el tiempo. Pero sin embargo en esta materia de paz hay tantas cosas que hablar y la pregunta que yo dirigiría entonces ahora a nuestros invitados es ¿cuáles son los retos que tenemos en relación al proceso que se adelanta con el ELN? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Cuáles las propuestas para superar las dificultades que se han presentado, para presionar incluso al gobierno nacional para que no se levante de la mesa y ofrezca voluntad política para seguir adelante con el proceso? Eso sería una parte y de repente también el tema de, ustedes lo han mencionado como uno de los grandes problemas que tenemos, pero quizás si estuviéramos pensando en algunas propuestas en relación a la participación, pero referida al tema de la libertad de participar sin la amenaza, de la libertad de participar sin ser asesinado y concretamente en relación a los líderes sociales y en relación a los excombatientes de las FARC que también vienen sufriendo asesinatos en este proceso. Siendo así, entonces seguimos el mismo orden, entonces le damos la palabra al señor Alessandro. Vamos a tratar de dar nuestras respuestas en 3 minutos más o menos, para ver si en 10 minutos podemos estar cerrando este primer panel. Gracias. Bueno, sobre el tema del ELN estamos todos muy pendientes de lo que puede pasar en estos días en relación al mantenimiento del espacio de diálogo. Obviamente, desde Naciones Unidas, nuestra razón de ser es la solución negociada de los conflictos. Entonces, esto no hay duda de que, digamos, nuestro compromiso es acompañar lo más posible y respaldar
lo que las iniciativas de la sociedad civil reclaman, que es la paz completa. Nosotros hemos tenido la responsabilidad desde la misión de la verificación del cese al fuego junto con la Iglesia. Tenemos nuestras consideraciones sobre las modalidades cómo se debería dar esta situación, y pensamos que la agenda que se había inicialmente definido, con aspectos relativos a la participación y aspectos relativos a la humanización o al tema más humanitario, podían tener avances un poco más sustantivos. Entonces contamos con tenemos una gran expectativa que se pueda desarrollar una nueva etapa, y desde el punto de vista de la participación, que es un tema central que también desde Naciones Unidas hemos acompañado. Yo he estado en algunas de las audiencias preparatorias que se han hecho, he escuchado la riqueza de propuestas y de iniciativas que hay, sobre todo en las regiones. Pensamos que los esfuerzos de participación que han habido en el proceso de paz con las FARC no han sido suficientes, y yo lo digo habiendo participado muy activamente en todo el proceso y acompañado el proceso de los foros. Ha sido un esfuerzo enorme, útil, pero al final siempre hay riesgo que, como somos testigos aquí, los que hemos acompañado a las víctimas, que con actitud, diría casi heroica, se han presentado en la mesa de La Habana, pero siempre hay un riesgo que no hay después un verdadero compromiso con las propuestas, entonces que sean espacios puramente consultivos. En ese sentido, hay que tomar muy en serio la participación en términos de que pueda incidir efectivamente en política pública, pero también yo creo que hay que darle una dimensión muy territorial. Muchos foros nacionales no permiten una efectiva participación directa desde los territorios. Entonces, esta dimensión que nosotros somos testigos de la riqueza enorme de iniciativas territoriales de paz, desde antes, aún en el medio del conflicto, ustedes son símbolo de resistencia, como decías, y de resiliencia al mismo tiempo. Entonces hay que escuchar estas voces y crear como alianzas transformadoras en los territorios que también no se limiten a discusiones teóricas, sino que la participación se pueda acompañar con iniciativas concretas, muy concretas de impacto, que puedan impactar la vida de las comunidades en términos, por ejemplo, de superar situaciones de exclusión, de pobreza, de discriminación. O sea, combinar la participación con actos concretos, sin esperar, futuros acuerdos, sino que iniciar ya a implementar iniciativas que son iniciativas un poco en la dirección que decía antes, de que haya un cumplimiento efectivo de la presencia del Estado social de derecho en los territorios. Ya que se recordaba Guatemala, yo tuve la oportunidad, y aquí concluyo mis 3 minutos, de acompañar por 8 años el proceso de paz allá, y también ahí ha sido un poco una expresión expreso una frustración alrededor de lo que ha pasado, porque se ha firmado la paz hasta hace más de 20 años, pero más que una transformación del conflicto, en términos de superación de sus causas históricas, ha habido una transformación de la violencia. Ya no se ha terminado el ciclo de la violencia política, pero se ha transformado en varias formas de criminalidad organizada. Por lo cual, lamentablemente, en estos días se escucha que el presidente está rechazando la presencia de la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, además dirigida brillantemente por un ex magistrado colombiano, en estos días declarado persona no grata por parte del presidente de Guatemala. Yo escucho y recuerdo, cuando se firmó la paz, la palabra de un líder indígena que dijo: bueno, se terminó la guerra de los fusiles entre la guerrilla y el ejército, pero para nosotros no significa mucho si no termina la guerra del hambre, de la pobreza y de la violencia en nuestras comunidades. Creo que es un testimonio muy actual para Colombia también. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra al señor Antonio García de la Unión Europea, por favor. Gracias.
Muchas gracias. Esta última frase que decía Alessandro me recuerda algo que todos ustedes seguro que han oído con más frecuencia que yo, pero yo lo he oído con cierta frecuencia en los territorios de Colombia, eso de paz con hambre no hay, ¿no? O sea que ahí también hay un componente de desarrollo y de sobre todo de desarrollo rural muy importante. Respecto a las dos preguntas formuladas, indudablemente uno de los principales desafíos para la paz en Colombia, con mayúsculas por así decirlo, pues es el proceso con el ELN. Nosotros valoramos positivamente que el Gobierno se haya dado este plazo de reflexión o de evaluación de las conversaciones y ojalá se den las muestras de una verdadera voluntad de paz que permitan una generación de confianza suficiente para reanudar las negociaciones, ¿no? Al igual que Naciones Unidas, nosotros hemos, y de hecho en asociación con Naciones Unidas, hemos tenido la oportunidad de comprobar sobre el terreno, como estoy seguro de nuevo que también muchos de ustedes lo han hecho, que hay una gran demanda social, una gran demanda desde abajo para un acuerdo de paz completo y movimientos como el acuerdo humanitario ya dan fe de que verdaderamente para las comunidades es una cuestión urgente y muy real, ¿no?, que podamos tener esa paz completa. Respecto al segundo tema de los defensores, de los líderes y defensores y defensoras de derechos humanos, interpretamos que afortunadamente se ha llegado a un consenso, o por lo menos un consenso emergente nacional respecto del tema. Vemos que las instituciones, los órganos de control, desde luego la sociedad civil y la comunidad internacional, de un tiempo a esta parte se han alineado en el sentido de que todos admiten y analizan la gravedad del problema. Hace poco en apartado una muestra de este alineamiento. Pero claro, pues lo urgente, como muestran tristemente las noticias casi de cada día, lo urgente es pasar de un consenso nacional a una realidad nacional en la que esos ataques y esas muertes cesen, ¿no? Y ahí, pues yo creo que había propuestas interesantes sobre la mesa que se habían desarrollado en los últimos tiempos, propuestas de protección colectiva, de protección comunitaria, de un tipo de institucionalidad diferente en los territorios, en fin. Yo creo que hay propuestas que la sociedad civil además ha sido especialmente activa en ponerlas sobre la mesa, en desarrollar programas pilotos, a veces apoyados por la comunidad internacional, y hay experiencias que nos pueden servir, ¿no?, más allá de la seguridad y de la protección entendida en un sentido físico y en un sentido clásico, ¿no? Pero yo diría esos dos elementos, ¿no?, esas nuevas fórmulas de lograr esa protección más amplia de la que normalmente se habla, y luego generar una cultura del respeto a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Hay que, de una vez por todas, que quede claro que es que defender derechos es a su vez un derecho fundamental y una condición de la democracia de cualquier sociedad que se considere sana y plural, ¿no? Y eso es algo que tiene que llegar a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad colombiana, desde el sistema político y, por supuesto, institucional, hasta el último de todos nosotros que estamos en Colombia, ¿no? Muchas gracias, señor Antonio García. ¿Puedes hablar? Gracias. Bueno, brevemente decir que indudablemente el reto con el ELN es poderle plantear un escenario que no sea el espejo de lo que ha sucedido con
con la desmovilización de las FARC en el sentido de que no han tenido el apoyo suficiente, primero en las zonas de veredales, luego en los espacios territoriales, que ha hecho que los miembros de la FARC se hayan ido de esos espacios sin encontrar las respuestas que esperaban tener, aunque han cumplido su palabra de desmovilizarse, de dejar las armas. Entonces, crear un escenario más cualitativo para el ELN me parece que los podría seducir y acelerar más las conversaciones. Sin duda hace falta más participación de las mujeres y de las víctimas en este proceso. Ese es un reto grande y sin duda allí se podrían profundizar las políticas transicionales de protección a los defensores, a los líderes, a la oposición política muy necesaria. Y retos sobre los defensores de derechos humanos a no dudar la lucha contra la impunidad. Porque mientras no se investigue, no se enjuicie y no se sancione a los autores de los crímenes contra los defensores de los derechos humanos, se seguirán multiplicando y todas las medidas materiales no servirán para mucho, que el gobierno tiene que reevaluar la política de estar evaluando el riesgo cada 6 meses y si no se presentan amenazas cada 6 meses les quitan la protección a los defensores y defensoras e incorporar sin duda la perspectiva de género a estos mecanismos de protección. Gracias. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por todos los aportes de los panelistas. No se me levanten. Han sido valiosas sus presentaciones. Sabemos desde la sociedad civil y desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de derechos humanos, que nosotros nos tenemos que movilizar, que la sociedad colombiana se tiene que movilizar para la consecución de la paz, para la implementación de los acuerdos, para el cumplimiento de esos acuerdos, pero sobre todo para avanzar muchísimo más allá de los acuerdos en materia de fortalecimiento de la democracia. Pero no quisiera dejar de hacer una pregunta que me ha llegado del público y que es muy importante. Yo había dicho que era la última, pero la verdad es que considero que la pregunta que me llega a través de la tecnología es importante que la haga, y es: ¿cuáles las pistas? ¿Cuáles las maneras? ¿Cuáles las formas? ¿Cuáles las propuestas para el fortalecimiento de la defensa del proceso de paz y para avanzar mucho más allá del proceso de paz? Y aquí estamos hablando obviamente del proceso que se está implementando, el de las FARC, pero estamos hablando también del éxito. ¿Cómo fortalecer ese acompañamiento internacional? ¿Qué es lo que tendría que hacer la comunidad internacional? ¿Desde dónde y cómo y cuándo? Porque pues eso serviría incluso para que las mismas organizaciones de la sociedad civil empecemos a auscultar y animar también esas posibilidades. Si ustedes, por favor, quieren disertar sobre el tema de manera breve, pero muy precisa, y muchas gracias. Bueno, con respecto al fortalecimiento del proceso de paz y en general la ampliación, ¿no?, la posibilidad de que haya efectivamente una paz completa, yo había mencionado en mi introducción la importancia de las 3 dimensiones de acompañamiento de parte de la comunidad internacional. Quiero tal vez extenderme un poquito más sobre el tema del acompañamiento político, en el sentido que tal vez es la dimensión más importante, porque francamente desde el punto de vista financiero los recursos en este país deberían haber, solo se trataría de distribuirlos mejor. También el acompañamiento técnico es muy importante, pero la profesionalidad, por ejemplo, de organizaciones como la del colectivo de abogados y la presencia de gran expertise y capacidad en este país es muy reconocida internacionalmente. De hecho, son ustedes que pueden enseñar a otras partes del mundo cómo
avanzar en ciertos procesos. Pero la parte política me parece muy importante, por eso ustedes siempre han luchado por la presencia permanente de diferentes organismos de comunidad internacional, la Oficina del Alto Comisionado, ahora la misión, pero también la cooperación internacional. La Unión Europea ha jugado desde la época del Laboratorio de Paz un rol clave en términos de dar un mensaje claro que la paz se construye con los territorios. Nosotros ahora, como interpretamos nosotros nuestro mandato, en términos de misión, me refiero, es la verificación propositiva. Es decir, no es simplemente verificación entendida como observación, como si fuera una notaría que toma nota y es un registro de cumplimiento, incumplimiento, o este famoso tema del vaso medio vacío, medio lleno. Lo que a nosotros nos interesa es la incidencia, es decir, que se cumpla. He leído un estudio de CINEP que dice que la mayoría de los conflictos sociales que hay en Colombia se deben al incumplimiento de los compromisos. Y he sido bastante testigo de este incumplimiento, de estas dificultades de implementación, por ejemplo, en la experiencia de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, donde desde el PNUD habíamos acompañado, pero también mesa de garantías, espacios existen, también el mismo cumplimiento de los acuerdos. El problema fundamentalmente es el cumplimiento sobre todo de la dimensión territorial de los compromisos. En ese sentido, para nosotros, cuenten con nosotros que por eso hemos luchado para que la misión tuviera presencia, arraigo en los territorios, porque también había interpretaciones que querían reducir el mandato, simplemente un organismo nacional de 40 50 expertos en Bogotá que pudieran hacer informes, pero esto no sirve. Lo que sirve es escuchar, estar al lado de los territorios. En este momento la misión tiene 10 oficinas territoriales, las agencias del sistema tienen mucha presencia en los territorios, que escuchan y que tienen una función esencialmente de empoderar a las poblaciones más excluidas, pero también a facilitar el cumplimiento de los compromisos de parte de la institucionalidad. Esa es nuestra interpretación, no verificación puramente formal, sino que verificación entendida como incidencia o verificación propositiva. Con este enfoque necesitamos alianzas con ustedes, con un organismo como ustedes, con la sociedad civil y con las entidades del territorio en particular, para que sigamos, avanzando en el cumplimiento de los compromisos. Muchas gracias, señor Alessandro. Señor Antonio García tiene la palabra. Gracias. Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente es una pregunta que yo creo que todos los miembros de la comunidad internacional nos hemos hecho a modo de reflexión interna, ¿no? Cómo fortalecer este acompañamiento, cómo darle continuidad ahora en esta nueva etapa. Y Alessandro apuntaba una distinción que yo creo que es buena. Yo creo que el acompañamiento político es fundamental, y yo creo que hay una decisión consciente de todos los actores de la comunidad internacional que hemos acompañado el proceso de seguir y de incluso fortalecer el mensaje de acompañamiento al proceso de paz en todas las etapas que vienen. Yo creo que también es importante el acompañamiento institucional dentro de la implementación del proceso. El acuerdo crea toda una serie de instituciones con diferentes composiciones, diferentes ámbitos. Muchas de ellas tienen un componente internacional, y yo creo que nosotros como comunidad internacional tenemos también una responsabilidad de como acompañantes de esas instituciones o de esas instancias, preocuparnos de que sigan adelante, de que sigan trabajando, de que sigan progresando, y por tanto yo creo que hay una labor ahí de impulso institucional dentro del entramado de instituciones que crea el acuerdo que deberíamos hacer. El acompañamiento, yo creo que debe haber también, en cuanto al acompañamiento financiero, como apuntaba Alessandro, al final la cooperación internacional con la mejor voluntad, pero pues es un grano de arena a unos recursos que provienen en su mayoría del Estado colombiano, pero aún así yo creo que es importante mantenerlo. Eso también manda un mensaje. Luego hay partes de ese apoyo financiero
que tienen también una importancia política. Yo me acuerdo ahora cuando estábamos apoyando los pilotos de desminado, que digamos durante las negociaciones de paz, que pues cuantitativamente o financieramente no eran proyectos tan grandes, pero en términos de generación de confianza y digamos en términos políticos eran proyectos importantes. Este tipo de apoyos son los que debemos buscar y luego fundamentalmente, y termino, necesitamos apoyar a la sociedad civil. Es decir, nosotros desde el inicio del proceso de negociación hasta su implementación hemos estado siempre muy cerca de la sociedad civil. Hemos aumentado los recursos que tiene la Unión Europea para apoyar a las organizaciones, porque somos conscientes de que el país vive momentos donde es especialmente importante que la sociedad civil esté presente, esté fuerte, y por eso yo creo que también como comunidad internacional tenemos una especial responsabilidad con la sociedad civil colombiana, con su acceso a los mecanismos de justicia transicional, con las víctimas, como decía antes, y por eso todo el acompañamiento internacional, aparte de la vertiente institucional que ya hemos mencionado, tiene que estar siempre muy cerca de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Me están llegando más preguntas y sé que hay personas que quieren preguntar o intervenir, pero el tiempo castiga. Y a mí me pusieron para hacer el trabajo maluco de limitar tiempos y demás. Solo para cerrar, reiterar el agradecimiento a todas las personas que nos acompañan hoy, invitarles desde mañana también ya todo el día, viernes, en la conmemoración de los 40 años del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Muchísimas gracias, Janet Bautista, por estar aquí. Muchísimas gracias, señor Alessandro, por estar acá de Naciones Unidas, de la verificación. Y señor Antonio García de la Unión Europea, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a todos.